¿Listo ya para salir de vacaciones? Y ya se vienen los complexivos. Mañana hay un webinar. Ah, mañana hay una información chévere, súper chévere, que ya estén anticipándose. No estoy ahí informado cuándo empiezan, no tengo ni idea. ¿Mañana a qué hora tiene el webinar? A las 10 de la mañana. A las 9 creo que dicen. Buenos A días. 10 de la mañana tienen asunto de ya los complexivos. Creo que tengo entendido que ya están las inscripciones abiertas, lo que escuché. Entonces mañana tenemos información cuándo empiezan, ¿no? Pero bueno, ya están al otro lado entonces. Bueno, vamos a trabajar, por favor. Hoy día es mi última participación en clase con ustedes de las dos cosas que nos faltarían para que puedan terminar ya el proyecto. La próxima semana ya defienden. La próxima semana, obviamente aquí, a ver, el día 11, el 11 y el 18, recuerden que el 6 al 11 es clase, ¿sí? Entonces, el 11 hay la predefensa pequeña, la primera. ¿Hay algún dato que tengo que notificar al final? El 11, un dato que va a mover todito, que es lo que siempre yo determino qué dato muevo y lo que ustedes van a tener. Compruebo si es que todas las matrices están hipervinculadas, si han hecho cálculo correspondiente. ¿Por qué? Porque algunos cambios se pueden efectuar. El 13 al 18 son los exámenes. Sí, son los exámenes. Entonces, todo depende cómo entreguemos el final de este trabajo el sábado. Sí, independientemente con el dato faltante que tenemos que determinar. El 18, si tenemos un buen trabajo, un buen criterio de punto de inversión, el 18 tendríamos que ya solo cargar este material y terminar con el examen. Es lo que yo hago. Respuesta, desde el 11 se desprende todo. Si hay proyectos que pasan y proyectos que se quedan en el 11, proyectos tendrían que el 18 tomar examen. El examen es totalmente práctico. Si pongo flujos de efectivos, una matriz de flujo de efectivos, y ustedes calculan los análisis financieros de evaluaciones económicas de proyecto de inversiones. Puedo poner un estado de resultados integrales con datos previos. Ustedes preparan flujo de efectivos, ¿ya? Con los datos propuestos que se haga. Así que depende de la entrega de cada uno de ustedes en la próxima semana. Hoy concluyo con dos cosas que quedaron pendientes sobre los costos y beneficio y el punto de equilibrio. El periodo de recuperación, el payback, creo que ya también ustedes también ya lo compartí. Compartí esa información. Las matrices también se le dio otro video de herramienta en Excel que puedan utilizarlo, que lo puedan tener cómo poder determinar el TIR, el BAN, ¿verdad? Y también mediante el payback, que es periodo de recuperación, que eso lo vimos la semana anterior. Termino con los costos-beneficios. Cualquier inquietud que tenga, hágalo en estos momentos. Cualquier observaciones que tengan, háganlo en estos momentos. Hubieron algunas preguntas puntuales en cuestiones de los trabajos presentados. Estaban con los datos, revisé de forma muy aleatoria, ¿sí? Porque yo obviamente reviso en forma muy aleatoria, de acuerdo a todas las indicaciones, indicadores que tengan, cálculos. Si el 80% está correcto, ¿sí? E indicadores puntuales, o sea, si no reviso tener todo el trabajo, más bien simplemente ciertas cifras. Si todos están conginadas y tienen los sistemas de cálculo, por ejemplo, me voy a costo de producción, están materias primas tomadas en cuenta, perfecto. Me voy a gastos operacionales, digo, los gastos operacionales tienen algunas cuentas que están conjugadas con los otros gastos de ventas, correcto. Me voy a nóminas y nómina está calculado con los porcentajes correspondientes, correcto. ¿Sí? Entonces, miren, entonces, en forma muy aleatoria. ¿Por qué? Porque ya conozco los trabajos que han hecho, los cálculos, procedimientos que han hecho, ahora sí van a ustedes a presentar si sus proyectos es rentable,
si su proyecto es viable, si tuvieron las condicionantes que se cumplieron en cuestión al valor actualizados netos, en cuestiones a la tasa de rendimientos interna, la tasa interna de rendimientos, periodos de recuperaciones y cuáles son sus costos, beneficios que ustedes van a tener en el proyecto. ¿Cuánto recuperan a largo plazo sus proyectos? ¿Cuál es el valor presente de su inversión, como lo veíamos en los videos? Sí, en la fecha correspondiente, desde el momento que yo tengo como una inversión inicial. ¿Cómo calcularon sus inversiones iniciales? ¿Cómo determinaron el capital de trabajo? Son preguntas muy puntuales que se hacen. ¿Cómo determinaste el periodo de recuperación? Esta determinación de periodo de recuperaciones no van a coger y a presentarme y voy a decir, profe, aquí está el cálculo. No, señores. Yo pregunto y ustedes deben responder. ¿Por qué le hago esto? Porque dentro del desarrollo de trabajo que se hicieron ustedes, yo preparo preguntas de cuestionamientos para sus complexivos. A mí me dicen, ingeniero, prepáreme los cuestionarios de los complexivos. Entonces, en base al caso práctico. Entonces, al momento que yo cuando impulso el caso práctico, yo sé que puedo cuestionar, ¿sí? Cuestiono las preguntas que ellos me pidan, ¿sí? En cuestiones a mi materia, que está unificado, control de evaluación y diseño y ejecución de proyecto. Si ustedes supieron cómo sacar o cómo determinar el periodo de recuperación, por ejemplo, decir, en el proyecto de inversiones, de este caso Pepito, ¿sí? De acuerdo a los flujos de efectivo que estuvo en el periodo 3, ¿verdad? En el periodo 3 y tuvo un flujo acumulado de este siguiente periodo, su periodo de recuperación es opción A, opción B, opción D. ¿Verdad? Son preguntas opcionales, pero en base al caso práctico que se le entregue al estudiante. Entonces tienen que responder. Si su desarrollo fue trabajo individual, entonces van a tener su respuesta correcta. Si su desarrollo no fue, van a tener equivocaciones. Por eso es que hago esta invitación y no autorizo, más bien incentivo que la próxima semana se haga ese tipo de cosas. Todo. Pregunta, a ver, ¿cómo obtuvieron ustedes en el año 0? O decir, ¿qué cuentas se refleja dentro del flujo de efectivo del año 0 dentro de la preparación o proyecciones de la misma? Pongo estado de resultados integrales, pongo inversiones iniciales, amortizaciones de capitales, intereses por pagar, saldo del flujo efectivo. Opcional, ¿verdad? Entonces, Inge, perdón, corte, ¿está compartiendo algo usted? No, no estoy compartiendo, estoy dando una observación. Estoy dando algunas cosas, no estoy compartiendo ahorita tema. ¿Sí? Gracias. Entonces, ¿qué es lo que hago? Este cuestionamiento. Simplemente defino esto. Entonces, ustedes como supieron sacar en el año 0, ¿qué cuentas llenaron en el flujo de efectivo? ¿Verdad? Entonces, voy a compartir en estos momentos. Estoy dando una retroalimentación, valde en cuestiones a los cuestionamientos que se puedan hacer dentro de los trabajos prácticos. ¿Sí? Entonces, si yo determino esto, y le voy a decir, la pregunta es esta, ¿no? La que acabo de mencionar. En el año 0, ¿qué cuentas tuvieron que considerar, sí, dentro de los cálculos de la empresa AYZ, ¿verdad? Dentro del caso práctico. Entonces, ¿qué cuentas están dentro del flujo de efectivo? En el año 0, simplemente pongo inversión inicial, pongo inversiones de reemplazos, préstamos con instituciones financieras, inversiones de capital, utilidades netas al ejercicio y pongo las cifras económicas, ¿no? Entonces, como ustedes tienen conocimientos que dentro del año 0 tienen 3 cifras. O puedo tomar algunas de ellas dentro de este material.
Inventario inicial del proyecto, cifra económica. E inversión de capital, cifra económica. Opcional, porque nace del trabajo que ustedes desarrollaron. ¿Cómo calcularon? Determine el cálculo siguiente procedimiento de la empresa del proyecto del caso capital de trabajo. O contemple que el capital de trabajo cómo se constituye dentro del flujo de efectivo. Entonces, si ustedes hicieron y determinaron cómo se determina el capital de trabajo, ahí lo tienen. ¿Ya? Son varias preguntas que se hace del caso práctico. ¿Ya? Entonces, es lo que yo podría dar mi última intervención. Como le dije, la próxima semana solo recibo las presentaciones y la siguiente también para todos los equipos de trabajo, porque sí me voy a demorar un poco, por eso empiezo la próxima la semana ya evaluando esto. Y continuemos. No sé si tengamos consultas, preguntas, por favor. Ya. Preguntas. No tenemos. Bueno. Vamos y continuemos con el último tema. En cuestiones a la tasa interna de rendimiento, que decían que era la tasa máxima de rendimiento, a donde ustedes van a encontrar cuál es esa tasa máxima de rendimiento que tiene en este proyecto de inversión para que ese BAN sea 0. Para que sea un BAN 0, esto tienen que ustedes estructurar, ¿sí? Mediante Excel la función financiera, por eso se le entregó por factor tiempo a ustedes el video que puedan revisar, que pueden consultar también, independientemente cómo lo calculen, ¿no? Sí, que apliquen. Esto es la libre decisión que queda en los trabajos. Como les dije, todos van a poder presentar la misma plantillas, ¿sí? Pero condiciones diferentes, trabajos diferentes, cálculos diferentes, matrices diferentes. Todo va a ser, no va, aquí, ojo con esto. Aquí no puede haber un poquito de plagio, copias de un estudiante a otro. ¿Sí? Puede ser que yo calcule la misma plantilla, no es que esta plantilla me coja y me presente todito. ¿Sí? Porque todo tiene su forma de cómo estructurar. Que eso también tiene un mayor peso en la presentación del informe técnico que se presenta en los proyectos de inversiones. En resumen, ¿qué se hace? Yo tengo acá el datos del BAN y el TIR. Entonces yo ya tengo que el BAN, y ahora voy a calcular el TIR mediante esto. Una vez que yo determine esto, voy a tener ya de nuevamente que utilizar con la nueva tasa de rendimiento, ¿sí? Que es el último cálculo. Y voy a utilizar. Aquí hay una parte estratégica que siempre deben considerar. A veces se redondea con 2 decimales, pero a veces cuando se consideran 2 decimales, al finalizar del ejercicio no va a coincidir, porque va a tener que decir que hay un BAN tal vez que te sobró 20 centavos, 50. Entonces aquí siempre tomen total de todos los decimales que salen en el cálculo de la última tasa. Esta tasa del TIR, sí, se utiliza la misma ecuación. La finalidad de esto es que se desembolse la totalidad y que el BAN llegue a 0. Entonces, aquí hay estudiantes que a veces no le llega a 0. Entonces, si no llega, sucede algo mal. Algún cálculo está mal calculado. Pero, como decía la ecuación, que la tasa equivalente al valor presente neto sea igual a 0. ¿Cuál es el valor presente neto? Es el BAN. El BAN tiene que llegar a 0. También se lo conoce como una tasa de rentabilidad que se produce en inversiones del flujo de efectivo neto dentro de la operación propia de emprendimiento y se expresa en porcentaje. Entonces, es una tasa de rendimiento máximo hasta donde es como tope límite, ¿sí? Entonces, si yo dije que mi tasa de descuento era el 13.51 y como máximo es el 19% de retorno que voy a tener, para que este desembolso que se hizo al inicio de una inversión inicial sea recuperado en su totalidad, pero con el 19% como máximo, ¿ya? Esto es primero. Segundo, el BAN, es las condicionantes. Aquí se aplica las condicionantes. En la estructura del informe técnico que presenten, sí tienen que reflexionar y mencionar y analizar e interpretar los resultados. Entonces, ¿cuáles son las condicionantes? La empresa, Pepito, obviamente estuvo en su proyecto de inversión,
en la tasa interna de rendimiento, el 19%, a donde se cumple la primera condicionante, que es mayor al BAN, por ende el proyecto se debe aceptar, ¿sí? Hay una aceptación del BAN, estructura un poco más la información, hace un poquito más de revelación de la información que ustedes han obtenido para que tenga mayor peso dentro de los informes entregados. Entonces, como el BAN, el TIR es mayor que el BAN, de acuerdo ya al resumen, es decir, que yo el TIR es del 19% como tasa máxima, que llegué a obtener 0, y el BAN fue la tasa de descuento de 13.51. Entonces ya el proyecto es aceptable, ¿sí? Porque está cumpliendo esta condicionante, TIR mayor que el BAN. Periodo de recuperación, vimos dos cosas, ¿verdad? Una regla de 3 que lo pueden ir haciendo o el periodo de recuperación mediante esta ecuación. Entonces aquí ya veíamos nosotros cómo era el periodo de recuperación, ¿no? Para yo tener el periodo de recuperación debo tener dos datos. ¿Cuáles son los dos datos? Flujo neto de efectivo y el flujo acumulado del efectivo. Entonces aquí viene una pregunta. Para usted calcular el periodo de recuperación dentro del proyecto de inversión compañía Pepito, ¿qué datos consideró para poder determinar el periodo de recuperación? Flujo neto de efectivo inicial, flujo neto de efectivo final, flujo neto del periodo, flujo acumulado. ¿Ya? Entonces, respuestas correctas, opciones múltiples. Para esto, viene el año 0, el año 1, año 2, año 3 y año 4. ¿Cuál es el año 0? A donde se refleja el total de inversión inicial, más el préstamo, ¿sí? Y también menos el capital de trabajo. Ahí empiezo ya el saldo del flujo del año 0. Con eso voy a desembolsar para los siguientes periodos. Entonces, en el año 1 tengo ya mi flujo neto de caja 2, 3 y 4. En el año 0 para el flujo acumulado voy a empezar desde el año 0 el mismo valor. Lo repito de nuevo. En el año 2, ¿sí? En el año 2, en cambio, voy a tener la acumulación. Entonces tengo acá este valor 105.426, ¿sí? Menos, sería en este caso menos en el año 1. Entonces tengo, perdón, más. Entonces aquí ya me está sumando esto más el año 1. Entonces tengo ahí 89.816.53. El mismo proceso se hace para todos los años. ¿Cuál es el punto de partida aquí? ¿Para qué hago esa acumulación? Para identificar y ver que en qué año se aproxima que mi ganancia ya se llegue a recuperar esta inversión. Entonces, como yo ya tengo que en el tercero está un valor negativo y en el cuarto ya está un valor positivo, entonces no puedo deducir que en el cuarto año ya recuperé mi inversión. Entonces, hay un espacio vacío dentro de aquí. Y ese espacio vacío se debe determinar mes y días. En ese espacio que queda, en el lapso entre 3 a 4 años. Como sé que ya en el tercero y en el cuarto, entonces tomo como punto de partida del tercer año. ¿Cuánto es el punto de partida en el tercer año? Es decir, que a partir de este dato, tengo esto. Tercer año, aquí. Es decir, profe, ¿de dónde sale? De aquí. ¿Sí? Entonces ahí tengo yo ya identificado el periodo 3. Entonces, el periodo de recuperación en 3 años. Determino esto y voy a decir la siguiente ecuación. Entonces tengo aquí el flujo de efectivo del cuarto año, porque es positivo
en este caso del flujo acumulado. Flujo acumulado el periodo 4. Porque en el periodo 3 todavía sigo con negativo. En el 4 ya tengo flujo acumulado positivo. Dato. Y el siguiente dato es el flujo, ¿sí?, neto del efectivo o el flujo de caja neto del quinto año. Flujo de caja neto periodo 5. Esto podría cambiar. Ahí tengo ya esos dos datos y simplemente hago la operación, ¿sí? Dividido flujo acumulado del periodo, dividido para el flujo acumulado del periodo neto. Sí, periodo 5 aquí, me olvidé. Periodo quinto. Tengo esta operación. Es 24.423 dividido para este valor del flujo de caja neto. Perdón, flujo neto de caja. Estoy al otro contrario. Neto de caja del periodo 5. Porque ya es positivo. Y aquí ya tengo positivo, pero tomo el flujo neto. Tengo esto, el 3 años no se mueve. Se mantiene durante todo el proceso de cálculos. Y solo voy a determinar el valor de los 40, 0,40. Este 0,40 es el valor que yo necesito para poder deducir. ¿Cómo se deduce? Es la que está acá. Meses, días. Este 0,40 es lo que se determina. Si el profe, ¿de dónde sale ese 0,40? Sí. Pueden hacerlo mediante la regla de 3. Ahí está 0,40. Ahí. Entonces, ¿cómo obtengo este valor de acá? 0,40, tengo la deducción por 12 meses. Entonces tengo 4.85. 4 meses. 4 meses. Este 0.85 que ustedes ven ahí para deducirlo en días. Este 0.85 acá. Entonces tengo ahí mi deducción en días. ¿Ya? Y para deducir en días, entonces tengo por 30 días. Por eso está por 30 días. He deducido 26 días. El periodo de recuperación o el PAIS-BAF, que también tenían así, se recupera 3 años, 4 meses y 26 días. ¿Cuándo recupera esta inversión? 3 años, 4 días, 26, 3 años, 4 meses, 26 días, con una tasa máxima de nuestra inversión del 19% y una tasa de descuento el 13.51%. ¿Cuál es el valor presente actual que estuvo su inversión? En retorno y regreso estuvo 17.022.45 en 5 flujos de efectivos. Es decir, que he recuperado mi flujo de efectivo del desembolso que hice la inversión y tengo aquí el valor actual, actualizado presente, que al momento de invertir 105.426.97, el valor presente actual está en 17.022.43. Esto lo que es el periodo de recuperación. Ahora vamos con el costo-beneficio.
Inquietudes con el periodo de recuperación. Inquietudes con el periodo de recuperación. No. Listo, continuemos entonces. Hay dos cálculos aquí que se hacen. Inge, Sí, te escucho. ingeniero, buenos días. Solo una consulta. El TIR, ¿podemos llegar a tener un 124% y el BAN un 7.51? ¿Qué pasa cuando es un TIR demasiado alto? ¿Por qué? Porque tiene un margen de ganancia bastante alto. La rentabilidad es bastante. ¿Y cuál es tu rentabilidad bastante? Significa que tiene más ingresos en ventas y menos costos. Entonces, tus ventas están bastante proyectadas, ¿verdad? Tus ventas están bastante altas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si te vas al estado de resultados, todo tiene que ver con tu ingreso operacional. Es decir, que estás haciendo, si tienes un 7% en tasa de descuento y tienes un TIR de 179, tu inversión es recuperado a menor tiempo. Es decir, que no va a llegar más o menos al primer año, al segundo año, por meses. Ya. Y no es lógico. No es lógico porque en un mes, 2 meses, 3 meses o menor a un año no vas a recuperar la inversión total. Así es. Entonces, a dónde debes trabajar y analizar correctamente es en los ingresos operacionales. ¿Por qué? Porque los costos y los gastos están proyectados. Esos son fijos y variables que depende del nivel de producción que tengas. Ya, Inge, muchas gracias. Ya, ¿sí? Es esto y vamos con la siguiente. Buena pregunta, ¿no? Porque sí saben pasar en los banes. Profe, tengo 200% el TIR. Wow, pues entonces vas a recuperar a menor costo tiempo. Entonces vas a tener del primer mes, primer año ya utilidad. Entonces vi una exposición que dieron por parte del ISMAT hace el día jueves, creo que fue, en la noche, finanzas. Entonces decían que un proyecto estadísticamente, yo lo pregunté, dije porque uno tiene la idea que dicen que los proyectos cuando se recuperan su inversión. Entonces en el tercero como máximo, tercero, cuarto, quinto ya ves frutos. En los primeros son simplemente operacionales hasta que te posicione. Lo estaba dando el mutualista Pichincha. Ellos hacen proyectos de emprendimientos. Entonces le decía, pero yo siempre he escuchado esto, ¿qué tan cierto es? Realmente sí. A partir del tercer año es que tú ya estás viendo un poquito de generación en cuestiones al retorno de las inversiones que hagas. ¿Cuál es la estrategia de estos? Disminuir tus costos y gastos operativos, ¿no? Para poder generar tus ventas. Entonces tiene que ver mucho el número de ventas o número de servicios que ustedes están proyectando en base a los datos propuestos que se ha dado y el precio relacionado. Sí, entonces hay que hacer bastante, no es que ser ansioso, como se decir, porque al final no se lograría y eso estamos afectando y estamos dando otras cosas que no está dentro de acuerdo. Si yo soy parte interesada y soy el cliente, te digo, entonces invertamos, pero es una información que tú tienes que responder al final del primer periodo, ¿no? Entonces, si yo te digo, o sea, estamos recuperando en 3 a 4 años, perfecto, estoy tranquilo porque va a ir en forma del mercado, va estabilizándose esa línea de producto o servicio que están impulsando. Esto en ese sentido. Ahora, en el otro indicador que es el costo-beneficio que tenemos son dos cosas. ¿Cuánto es lo que tenemos en base a nuestra inversión versus nuestros costos en verso a los beneficios? Y los beneficios en verso a costos. Entonces, ¿qué es lo que mide este índice? ¿Sí? Entonces tengo ahí que es beneficio contra costo, también conocido como relación de beneficios y costos. Se comparan directamente con su nombre, indica que los beneficios y los costos de un proyecto para definir su viabilidad. Entonces, si ustedes tienen rentabilidad base a sus costos, es decir, sus ingresos mientras sus costos, ya se está visualizando. ¿Qué indicaciones puede tomarse o qué condiciones puede determinar? Aquí tienen tres condiciones. Cuando el beneficio es igual a sobre costo es mayor a 1, ¿qué pasa? ¿Qué implica? Sus ingresos son mayores que los egresos. Entonces el proyecto es aconsejable.
Entonces ustedes van a tener una utilidad operativa, una utilidad antes de impuesto, o una utilidad, sí, una utilidad antes de impuesto, o utilidad neta del ejercicio una vez devengado sus costos o sus gastos de inversiones, proyecto aconsejable. Si es igual a 1, entonces no hay indiferente, no hay ganancia, es decir, está equilibrado, pero si es menor, entonces el proyecto no vale la pena invertir. Cuando haya un rendimiento sobre el patrimonio, es decir, cuando ganemos nosotros en utilidades y aumente la cuenta patrimonial, el proyecto también es aconsejable, porque en base a las utilidades, ustedes van a ir recuperando ese capital invertido. Entonces, se ve el reflejo del mejoramiento. Esos son indicadores financieros que ya algún rato se habla sobre el ROA y sobre el ROE, que eso también algún rato ustedes escucharán el ROA contra el ROE. El ROE es contra la utilidad que también se mide en proyectos financieros, en proyectos de inversiones, porque quiero ver si yo aporté tanto, cuánto gane al final del ejercicio. Si yo mi financiamiento hubo reinversión, mejor dicho, hubo ganancias y pude mejorar la parte patrimonial. Y también quiero ver el comportamiento de los activos que estuvo, es decir, la rotación de los activos que estuvieron, ¿sí?, en el giro del negocio, porque todo depende, la rotación sobre sus ventas. Entonces, esto ustedes vieron en análisis financiero, que también en proyectos se hace 3 indicadores financieros. La rotación sobre el total de los activos, la rotación del patrimonio y también se hace las rotaciones de los, rotaciones de los activos, sí, las rotaciones de los patrimonios y también la rotación de la parte de inversiones. Rendimiento sobre inversiones. Entonces, esos son otros temas más que también están dentro de las evaluaciones. Pero yo llego solo hasta ahí. Ahora, estos costos, ¿de dónde salen? Aquí simplemente es tomar datos, total de ingresos, ¿verdad? Que tienen de todos los periodos, total de egreso de todos los periodos. Beneficio, costos, simplemente ingresos sobre costos de egresos y tienen ya el número indicador, el índice indicador, que ya aquí ya tengo un total de 7.7 y saco la parte promedio, 1.55. El promedio para 5 porque tengo 5 cifras, 5 periodos. Ahora, esto es en cuestiones de beneficio, ¿no? Entonces voy a decir cuánto tengo por cada costo, cuánto genero por cada dólar en beneficio. Ahora el costo sobre el beneficio. Entonces acá lo siguiente, cuánto costeo o cuánto invierto y cuánto retorno en beneficio. Entonces aquí lo mismo. Los datos que ustedes tienen como egresos, que lo tienen aquí en el flujo efectivo que se evidencia, también en el estado de resultados integrales. ¿Cuáles son esos egresos o esos desembolsos? Es decir, esos costos que ustedes tienen, los costos operacionales y los costos de producción. Ahí son esos egresos. Tengo esto y aquí tengo ya mi promedio, 0.66. ¿Qué implica esto o qué análisis tengo? Aquí dice que mientras que los ingresos sean mayores que los egresos, entonces el proyecto es aconsejable. Si yo tengo como ingreso 1.55 mayor que los egresos, que serían los costos, entonces mi proyecto es aconsejable. Beneficio tengo 1.55 dólares y he invertido 0.66 dólares por cada unidad de inversión. Entonces estoy ganando. Voy al análisis. Aquí lo que se dice, bueno, estos análisis deben ser interpretados de manera conjunta en el proyecto, pero en forma individual también. No toda la información que acabamos de ver en este proceso de preparación de ustedes son lo que se piden en los trabajos finales. Hay algunas cosas muy específicas que se pide,
que lo pido yo. Algunos pueden decir que presenten todas las devaluaciones, otro en cambio que presenten el flujo de efectivo, otro que presenten el estado de resultados integrales y den los diagnósticos finalizados. Se puede tomar esa decisión. No es que todo lo que estamos viendo en esta parte se pide en el informe final, pero eso no es que deben presentar, porque también se debe certificar con el Excel que deben cargar. ¿Ya? Se descarga, yo descargo el material, reviso, y el Excel lo que me va a decir, aquí están los datos que necesitas ver antes de calificar. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tras el análisis de los ingresos, costos y gastos del proyecto, se puede concluir que en relación beneficios y costos se puede deducir por cada dólar que la compañía invirtió, aquí lo que dice, ¿verdad? El beneficio. Por cada unidad monetaria que invirtió, estuvo un rendimiento de 55 centavos. Se está cumpliendo la condicionante. Y en relación a los costos-beneficio, se deduce que por cada dólar que invierte, la compañía tiene un costo de 66 centavos. Entonces, esto es el indicador siguiente. Punto de equilibrio. Ahora quiero determinar cuál es el punto de equilibrio. Solo de un solo periodo. Pero de un solo periodo, pero de los artículos que ustedes van a tener. Hay proyectos que tienen 4 artículos, hay proyectos que tienen un solo servicio, hay proyectos que tienen un solo artículo. Entonces quiero determinar el punto de equilibrio por cada artículo, pero de un año, no de los 5 años. Si ustedes revisan acá hay estas proyecciones hechas hasta los 5 años, pero solo un periodo. Esto pido yo, un solo periodo. Deben analizar. En costo, vieron estos puntos de equilibrio. El punto de equilibrio en base a cantidades y en base a precios. Es decir, en base a volumen de ventas. En base a ventas y en base a volumen. ¿Qué es lo que quiero sacar? ¿Cuántas unidades debo vender? ¿Verdad? Y cuánto debo tener como ingresos. Y para eso utilizaron algunas cuentas muy puntuales. Esta primera matriz es un resumen. Que estos datos ustedes los tienen. Ingreso de prestaciones de servicios. ¿Cuáles son esos costos y gastos fijos? Los gastos administrativos que tuvieron, los gastos financieros y otros gastos que pudieron asumir por ahí. ¿Y cuáles son esos gastos variables? Entonces, aquí hay que tener en cuenta también, esto es una empresa de servicio, ustedes fueron costos. Entonces, en costo también debe incluirse dentro de la parte de producción. En costo tengo costos de ventas, que es esto, y ustedes van a tener también en el estado de resultado el costo de venta. ¿De dónde proviene el costo de venta? De los costos de los productos vendidos, ¿verdad? Costo directo y costo indirectos. ¿Por qué están considerados variables? Porque teníamos nómina, ¿verdad? Mano de obra y teníamos los consumos o materiales directos, ¿sí? Y teníamos los materiales y los costos indirectos de fabricación. Todos esos rubros tienen que ser separados, lo que son costos y lo que son gastos. Resumido ahí con todo lo que ustedes tienen anterior calculado. Resumen de costos y gastos, total de ingresos por ventas, total de costos fijos por el primer periodo, costo variable y costos totales. ¿Por qué? Porque yo necesito tener cuál es el costo total de esta producción. Si ustedes consideran y recuerden que en costo vieron algunas fórmulas que se van a utilizar en estos momentos. Que el punto de equilibrio, esto es igual a ingresos, ¿verdad? Igual a sus costos totales. ¿Verdad? Ingresos sobre sus costos totales. Ustedes tuvieron una curvita, una curva, que era esto. Costos totales, sí que está tomada acá, sobre sus ventas. Es esta. Mi punto de equilibrio es esta intersección entre costos totales
con los ingresos de ventas. Esto, para yo determinar de muy ligeramente, ¿qué es lo que hago? La fórmula siguiente, y algún rato ustedes vieron que los costos totales, ¿verdad? Se determinaba por la suma de la materia prima directa, perdón, aquí no es esto, de los costos de producción. Se determinaba, ¿verdad? El costo de la materia prima directa, ¿verdad? Más mano de obra directa y más los costos indirectos de fabricación. Los gastos de comercialización, o los costos de comercialización, gasto de comercialización, determinaba la suma de lo siguiente, ¿no? Gastos administrativos más gastos de venta más gastos financieros. Ahí tiene. Aquí está. Perdón, aquí. Ya. Comercialización, este es igual, ¿no? Esto vieron en estas ecuaciones que era gasto administrativo más gastos de venta y más gastos financieros. ¿Verdad? Ahí vieron esto. ¿Cómo sacaban el costo total? Pues en mi ecuación era que yo tenía que sumar los costos de producción más costo de producción más los gastos de comercialización. Ahí tenía mi costo total. Si yo ya tengo el costo total de este nivel de producción, de las líneas que ustedes van a producir, versus sus ingresos. Y debo tomar dos datos. Aquí ya tengo un costo variable. ¿Por qué? Porque yo necesito sacar el punto de equilibrio en cantidades. Y para poder calcular el punto de equilibrio en cantidades, ¿qué debo tomar? Costo fijo totales, el precio de venta, menos el costo variable unitario. Entonces, el precio de venta al público, ¿cuánto tienen? ¿Cuál es el precio de venta por cada artículo? Porque aquí deben sacarlo en unidades. ¿Cuánto vendieron y cuál es el costo? Entonces, el momento que cuando hicieron ustedes sus proyecciones de ventas, dijeron voy a vender 30 unidades, ¿a qué precios voy a comercializar? Entonces, tengo que tener el precio de venta. ¿Cuál es el costo de venta unitario? ¿Cuál es el costo variable unitario? Ustedes determinaron el costo variable unitario. ¿Cuál es el costo variable unitario? Del artículo que utilizaron. Materia prima directa, mano de obra directa en la fabricación de esa unidad. ¿Cuántas unidades le salieron en su proyección? Para poder determinar el punto de equilibrio por cantidad. El primero, que está ahí calculado, que pueden revisarlo. ¿Cuál es el costo? Aquí el costo de venta unitaria está determinado por la unidad que tuvieron. ¿Sí? Entonces aquí tengo los ingresos, tengo el ingreso total, ¿sí? Dividido en este caso por las cantidades que iban a producir. Acá. Por estas unidades. Porque yo quiero llegar el costo total versus al ingresos de ventas. Entonces voy a determinar mediante esta tabla de equilibrio las cantidades. ¿Puedo comprobarlo en esto? Simplemente compruebo mediante la ecuación, que es esta. Costo fijo totales dividido para el precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Quien hizo costo ya sabe cuánto cuesta cada artículo, ¿verdad? El precio de venta al público es que ustedes tuvieron unitario. Aquí tiene. Esto es lo que ustedes sacaron. El costo variable unitario
Es decir, cuánto invirtieron para hacer ese artículo por cada unidad. Tienen esos datos. Con esto se prepara el punto de equilibrio por cantidades. El otro siguiente es la última, el de ventas. El de venta. Entonces, para yo sacar la venta total, tomo en cuenta precio aquí. Cantidades producidas por el precio de venta al público. El punto de equilibrio por el primer periodo. Preguntas hasta ahí. Preguntas hasta ahí. Preguntas, señores estudiantes. Déjenme darle un dato que estoy buscando por aquí. No encuentro un dato relacionado de otro ejercicio que quería presentarle. Precio de venta público. Listo. Preguntas, señores estudiantes. Este es un material que pueden utilizar, pueden mejorar, como le dije, para las presentaciones del trabajo final. Solo es de un año de periodo del punto de equilibrio. Y luego ya hacen un informe completo de la estructura, es decir, una introducción del proyecto, del nombre de la empresa, a qué se va a dedicar la empresa. Dentro de los estados de resultados integrales presentan la inversión económica y financiera. Ponen la porción inversión. Voy a digitar, por favor, lo que deben presentar. En este caso, deben presentar una introducción de la actividad económica. De la actividad económica. Deben presentar la evaluación, cálculos. Nos deben presentar la elaboración del estado de situación financiera y el estado de resultado integral proyectados. Deben presentar la elaboración del flujo de efectivo proyectados. Deben presentar el BAN, el TIR, periodo de recuperación, costo-beneficio, beneficio-costos, costo-beneficios, y deben presentar el punto de equilibrio. Es decir, en forma resumida. Simplemente colocan las matrices y van diciendo introducción de la actividad económica, que se dedicó la producción,
etcétera. Una breve descripción de todo el material que ustedes presentan a continuación. La preparación de las proyecciones económicas, tanto en el estado de resultado como el estado de situación financiera, redactan cómo fueron sus proyecciones, qué costos utilizaron, todo lo que tiene que ver relacionado hasta obtener el resumen de esas matrices. Flujo de efectivo. En el año 0 hay una inversión dentro de los saldos de los flujos netos de cada periodo. Se refleja de forma muy positiva por cuanto ya tienen consideraciones en las utilidades netas positivas. Todo lo que tiene que estar dentro de el flujo de efectivo proyectado. Las evaluaciones económicas ponen valor actual neto, las fórmulas que calcularon, las matrices que calcularon, las condiciones, la interpretación, igual para cada uno de estos indicadores de evaluación. Esto es el informe final que se entrega y con esto ustedes deben preparar la presentación. No sé si tengamos inquietudes, preguntas, señores estudiantes. Recomendaciones. ¿En que todo Sí. eso tenemos que presentar el sábado? Sí, el sábado, porque el sábado se puede seleccionar a cualquier equipo de trabajo. Sí, Ok, gracias. tengo Inge. 4 o 5 grupos y puedo decirle, a ver, el grupo de Carlos Mora. Empiece su presentación. Sí, entonces deben participar todos. Todos. Recuerden que esto es 2 cosas. Lo considero como proyecto o lo pueda considerar como examen. Si el proyecto está bien estructurado, hay una clarificación bien clara de todo lo que hicieron, pasa. ¿Sí? Si no, pues tendrían que retroalimentar para el siguiente periodo. Es decir, para el siguiente presentar y obviamente acercarse ya al examen final. 2 cosas que deben tomar aquí en cuenta. ¿Sí? Puede ser el proyecto de Ubaldo, presente, no estoy por lista, yo cojo así al azar. Entonces deben tener todos preparado la información. Esto es recomendaciones y sugerencias para cada uno de ustedes quienes estén ya ahorita haciendo gestiones para el complexivo. Por favor, revisen documentaciones. ¿Cuáles son sus documentaciones que se deben reflejar dentro de plataforma? Dentro de la institución. Los proyectos de vinculación que ya deben estar cargados en la plataforma digital de del instituto. Sus prácticas profesionales y el inglés. El día viernes estuve reunido con Bienestar Estudiantil, viendo algunos informes correspondientes de los estudiantes que no tienen. Por favor, hágalo, suban la información ya, ganen tiempo porque esto es acumulado. A veces hay estudiantes que ya el último proceso no pasan al siguiente periodo porque no lo hicieron. Tienen que terminar y hacer esas cosas. No dejen acumular las últimas cosas, porque eso también retrocede el proceso de ustedes. Se pueden quedar para el siguiente periodo. ¿Sí? Bueno, es mis recomendaciones que yo he visto, he escuchado y palpado, porque a mí me consta que los estudiantes, por la finalidad, recién se acuerdan que tienen que hacer proyectos de vinculación, pues, ¿no? Entonces, a esta altura, debe terminar. Me pasó con una chica que tuvo 150, 170 horas y faltaban 30 horas. Por 30 horas no pudo incorporarse. Tuvo que completar 30 horas adicionales. Así que revisar documentaciones, por favor. Eso es todo cuanto yo puedo compartir. Y muchas gracias por este parcial a todos. Sí, y por favor a trabajar. Como le dije, los avances que se han hecho, se lo han hecho con el fin de que ustedes tengan ya claros ejemplos o modelos a seguir para que no tengan dificultades en el desarrollo de los próximos trabajos que se deben entregar. ¿Preguntas
Ubaldo, Norma, Rubén, Lucía, Linda, Carlos, Ana, Nancy. Inge, ¿la presentación de la próxima semana es en Word lo que tenemos que hacer o en Power? No, la próxima semana Ujú. tienen que presentar el informe estructurado, ¿sí? Así, un informe ejecutivo estructurado. Vean el modelo que ustedes puedan buscar, pero deben estar plasmado lo que acabo de compartir en estos momentos, ¿ya? Ya, gracias. Eso debe estar un informe. ¿Por qué? Porque dentro de lo que yo voy a poner evaluación o examen del tercer parcial, ustedes van a decir, o voy a poner que hay una dice proyectos finales. Entonces, ahí van a subir esto. Sí, Clara. Entonces, decir, ustedes pasan, suban. Yo autorizo en ese momento. Aprobado. Suban. El que no, pues, se quedó. ¿Sí? Listo. Si no tenemos más inquietudes, ¿estamos claros con todo esto, por favor? Inge, Sí, Lucía. una consulta, ¿verdad? En el BAN y el TIR, en la primera parte, hay un cuadrito donde dice costo de oportunidades. No estoy muy clara de dónde sale el capital patrimonio. Ya. Ok. Dentro del BAN y el TIR, ese es el dato que vamos a modificar. ¿Sí? Es el dato que vamos a modificar. Que al final ustedes me van a entregar ya un informe previo, pero luego ya modificamos. Por eso le invito a revisar y que todo esté con fórmulas. Entonces, este costo de oportunidad, por ahora, van a trabajarlo con el 16% en esta tasa, que es para el BAN, el 16%. La próxima semana refuerzo un dato sobre este costo. Este costo oportunidad tiene algunos indicadores macroeconómicos que se van a utilizar. Entonces, este capital patrimonial, sí, es un capital que ustedes, por ejemplo, si somos financieros, somos, por ejemplo, que financiamos nuestro proyecto y el momento de invertir un dinero, no es que vas a capitalizar al negocio, porque también necesitas retenerte o necesitas que te paguen un costo financiero, es decir, un costo de interés. Ya. Ya, ese costo de interés en el capital patrimonial lo definen los accionistas. Es decir, no puede ser superior a lo que es como tasa máxima referencial de la parte macroeconómica. Por ejemplo, en los bancos te van a prestar el 16%, máximo hasta el 17.75%, dependiendo del sector. Entonces, decir, perfecto, yo presto mi capital, pero a mí me pagan un 20%, un 15%, un 16% del capital que yo estoy aportando. Y entonces en esa parte tenemos que modificarla y todos lo vamos a hacer con el 16%, más no con el 20%. El 16% es el préstamo que ustedes van a hacer, la tasa del préstamo. El Ya. capital patrimonial, esto ya queda fijo y depende de ustedes. ¿Cuánto quieren? Porque en la tasa, si ves en este caso, las tasas que tienen los bancos por los créditos financieros te están máximo al 16%, 17%, dependiendo del sector. Entonces yo podría cobrar un 15, un 16% como capital patrimonial. No sé si estamos claros hasta ahí. Esto es una definición, ¿no? De los socios accionistas, cuánto quieran ganar por el capital prestado. Ya. Pero la tasa máxima siempre va a ser el 16 hasta el 17.75%. Eso es lo que ustedes revisan dentro de la página web. Van a encontrar cuáles son las tasas de intereses como máximo que tienen los sectores. Los referenciales por lo general un 8%, un 18%, un 15%, un 20%. ¿Por qué? Porque yo estoy dándote el dinero y voy a tener utilidades, pero yo también voy a recibir ganancias. Entonces, voy a tener que me esté pagando un interés por ese capital y que también me esté generando utilidades. Ya. En nuestro proyecto, por ejemplo, lo tenemos con una tasa del 11%. Ya, entonces tienen el capital patrimonial un 11%, ¿sí? Razonable porque está entre el 10 y el 11%, razonable, pero la tasa del préstamo sí va a variar.
Ya, esa tasa del préstamo sí va a variar, porque es la que está de acuerdo al banco que hicieron y de acuerdo a la tasa de amortización La tasa es del préstamo. del préstamo. Ajá, esta es la que deben poner ahí. Ah, ya. Y los 20 entonces le mantendríamos. Mantendríamos con una tasa razonable del 11% como usted lo ha permitido. Ah, ya. Ya, Inge. Muchas ¿Listo? gracias. Bueno, nos vemos entonces en la próxima hora. Gracias. Que es otro tema que voy a hacer y ese va a ser el examen también de diseño y ejecución de proyectos. Gracias, Inge. Ok.